Empiezo a entender la soledad del ser humano que vuelve de allí. Es como regresar de otro planeta o de otro universo. El que regresa posee un conocimiento que los demás no tienen y que solo es posible conseguir allí, cerca de la muerte. Si intenta explicar algo con palabras, la sensación es catastrófica. Pierde el don de la palabra. Quiere contar y los demás quieren entender, pero se siente impotente. Svetlana Alexeyevich. Una de las preguntas que empecé a hacerme mientras leía testimonios de guerra es la misma que encontré en un libro de Alexievich, en el relato de un excombatiente. Dice, de pronto empecé a dudar, ¿qué es mejor? ¿Recordar o olvidar? En otras palabras, ¿qué argumentos hay en favor de la memoria y cuáles en favor del olvido? Y esa simple pregunta lleva implícita una elección. Es probable que por defecto, por inercia, uno crea que lo mejor es recordar, pero hay experiencias en que quizá el recuerdo mata más que el olvido. Uno tiene fe de que documentando las guerras y sus motivos, las masacres no se repetirán. Pero lo cierto es que mientras haya humanidad, habrá guerras, y quemas de libros y persecuciones, intolerancia. Ya lo escribió Primo Levi cuando le preguntaron por el antisemitismo. Cito, la aversión contra los judíos, impropiamente llamada antisemitismo, es un caso particular de un fenómeno más vasto, la aversión contra quien es diferente de uno. Si el recuerdo no favorece a la vida, ¿por qué empeñarse en recordar? Es una pregunta posible. Por otro lado, para elegir olvidar debe existir implícita una esperanza. ¿Cómo podría olvidar a alguien incapaz de creer en una vida mejor? En ese sentido, el olvido podría interpretarse como una forma de valentía, de querer seguir adelante. A su vez, hay personas que después de una experiencia como la guerra, son incapaces de olvidar. Las impresiones fueron tan intensas que quedaron marcadas a fuego. El cuerpo ya no está en peligro, pero la mente permanece varada en la memoria, náufraga, sin saber volver. Quizá, después de vivir algo demasiado intenso para sus convicciones, no quede posibilidad de pensar en el futuro. Solo quedan impresiones incomprensibles, junto a los sentimientos que quedaron asociados a esas impresiones. Miedo. Tal vez el miedo sea una de esas cosas que no podemos explicar. No sin metáforas, no sin historias. Quiero indagar las causas internas del silencio, los motivos internos por los que una persona decide hacer silencio. ¿Cómo hacer comprensible una experiencia solitaria? El prejuicio de quienes no hablan es que se los acuse de místicos, que se los mire con condescendencia o con reverencia, dos formas opuestas de la incomprensión, al fin y al cabo. Una de las dificultades para comprender tiene que ver con la costumbre. Para intentar conocer lo que pasaron las personas, me preguntaba, ¿a qué cosas tuvieron que acostumbrarse? Por ejemplo, muchos soldados decían que al principio, en el campo de batalla, sentían terror, pero después de un tiempo ya no. Dice Alexievich, los que han estado en la guerra siempre recuerdan que hacen falta 3 días para que un civil se transforme en un militar. He visto más muertos que árboles, dice una mujer en otra parte. Simplemente estaban ahí, se habían acostumbrado. Otro ejemplo en el que pienso es sobre una alucinación. En general, relacionamos el término alucinación con imágenes, pero había un excombatiente que alucinaba olor a sangre. Dice, después de la guerra, pasé varios años sin poder quitarme de encima el olor a sangre. Me persiguió durante mucho, mucho tiempo. Lavaba la ropa y percibía ese olor. Preparaba la comida y otra vez lo percibía. ¿Cómo podríamos comprender una cosa así? Sin experiencia no hay comprensión, solo conocimiento. Lo que intento decir es que donde no llega la experiencia, la razón debe ser cauta. Y pienso en Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz, quien dijo, si comprender es imposible, conocer es necesario. La editorial Einaudi, a cargo de Natalia Ginsburg, se negó a publicar a Levi en 1947. El argumento era, palabras más, palabras menos, el siguiente. Acabamos de salir de la guerra, las piernas siguen temblando, todo ha sido destruido. ¿De qué podría servirnos recordar lo que sigue caliente en la memoria, lo que nos avergüenza?
Necesitamos mirar al futuro, construir una nueva moral. Hay que dar el ejemplo. Y entonces vuelvo a la pregunta del principio. ¿Qué es mejor? ¿Recordar o olvidar? Yo no creo en respuestas absolutas. Creo que cada uno debe responder. Y otra pregunta que me hago es la siguiente. ¿La memoria puede ser ejemplar? Si se requiere cierta distancia, cierto tiempo para poder recordar, ¿qué es lo que se pierde en ese impas? ¿No será justamente aquello que es necesario recordar para que las tragedias no se repitan? Si quienes regresan del infierno ya no son los mismos, ¿cómo podríamos aspirar a comprender lo que vivieron, si la inexperiencia nos lo impide? Quizá eso es lo que lleva a muchos al silencio, la certeza de que lo que vivieron no se puede conjurar en palabras. Por otro lado, cualquier totalidad es imposible entre los seres humanos. Una memoria absoluta que nos exima de repetir guerras es imposible. ¿Pero deberíamos por eso dejar de contar lo sucedido? No necesariamente. La causa de la expresión es un deseo interno, y no se debería buscar en otro lado. Pienso en Primo Levi, que incluso en el campo de concentración deseaba volver con el único propósito de contar lo sucedido. No se preguntaba cuántas personas lo leerían, no pensaba en redimir al mundo de la guerra y devolvernos al estado previo a la mordida de la manzana. No, creo que después de la guerra ya no es posible pensar en términos de ideas y utopías. Una hormiga es diferente a la otra, ya no es posible pensarla como especie. En El dolor de estar vivo, de Adriana Lerman, la autora nos relata la historia de su abuelo, un polaco judío que en los años previos a la Segunda Guerra Mundial se exilió a Argentina, y después de la guerra se enteró de que perdió a casi toda su familia, salvo a un hermano y un sobrino. Pero la autora no habló de esto con su abuelo mientras vivía, sino que se enteró tras su fallecimiento, al encontrar en un cajón un montón de documentos que evidenciaban su historia. Su abuelo fue uno de los que optó por el silencio. En una conversación con su padre, Adriana Lerman le pregunta por qué los hombres hacen silencio después de la guerra. Y su papá le contesta que observa diferencias en las generaciones. La primera, la que tiene contacto con la guerra, es la que hace silencio, la que no responde ni permite preguntas. La segunda, los hijos, no preguntan, porque intuyen que no deben preguntar. Y la tercera, la de los nietos, es la que imagina, porque han oído cosas y quieren saber. Es la que puede permitirse la curiosidad. Es la que puede recordar. ¿Qué debe suceder entonces para que una persona se exprese con claridad? Lo primero es validar su testimonio. ¿Cómo pedirle que hable con coraje a una persona que siente vergüenza y culpa? Y aunque parezca inverosímil, fueron muchos los prisioneros que experimentaron estos sentimientos después de la guerra. Recordaban el tiempo en los campos de concentración, la muerte diaria, las astucias para sobrevivir, la tortura, el hambre, y se preguntaban, ¿por qué sobreviví yo mientras los demás murieron? Quiero decir que al dolor y al sufrimiento experimentados se sumaban la vergüenza y la culpa posteriores, una especie de soledad elevada a la segunda potencia. No sobrevivimos los mejores, dice Víctor Frankl en El hombre en busca del sentido. Sin embargo, muchos, incluido Víctor Frankl, optaron por la expresión, así sea a modo de confesión o de redención, para dejar expuestas sus verdades humanas. Creo que para explicar esta vergüenza y esta culpa, en pequeña escala, podríamos imaginar lo que sentiríamos si robáramos algo, pero culparan y castigaran a un amigo nuestro. ¿Cómo podríamos hablar de justicia después de eso? Solo que en este caso hay culpables, mientras que en los campos de exterminio no había culpables, solo víctimas y verdugos. Cuando le pegan las primeras patadas a Primo Levi en el campo de concentración, pregunta, ¿por qué? Y el oficial alemán le responde, acá no hay porqués. Cualquier valor absoluto, dignidad, justicia, verdad, se quemaban como papel en los campos de concentración. Perdían su sentido político. Solo podían existir en el interior callado de cada prisionero, y muchos se quebraban en el camino, porque ya no conseguían extraer un sentido de lo que vivían. Así se quiebra una persona, llevándola a unas condiciones en las que deje de serle posible extraer un sentido, en las que al por qué interior
solo sucede al silencio. No creo que esté de más decir que a situaciones humanas, sentimientos humanos. Y por más extrema que haya sido la guerra, no deja de ser humana, no deja de ser una posibilidad de nuestra condición. La razón, las ideologías, los regímenes totalitarios, los asesinatos son posibilidades humanas. Llamar al exterminio inhumano es solo una forma de negar nuestra condición, de mentir, y en última instancia, de preparar el terreno para que todo se repita. ¿Cómo puede ser inhumano algo perfectamente preparado y planificado por humanos? Lo que no aceptamos no es el hecho de que la crueldad sea posible, sino el hecho de que se lleve a cabo. Lo que se juega en el medio es la libertad. Creo que los campos de exterminio fueron la última consecuencia necesaria de una mentalidad. Por eso, no creo que hagamos bien en decir el infierno de los campos de exterminio, como si afuera el infierno fuera menos caliente. Pero es nuestra tendencia a juzgar la cadena por el último eslabón lo que nos impide ver quién forja el hierro. Nuestra tendencia a simplificar, a creer que la muerte solo sucedía en los campos y no en oficinas perfectamente limpias, intercalando chistes entre los sellados y las firmas. Se trata de una civilización que permitió la construcción de campos de exterminio, cada ladrillo, cada metro cuadrado de alambrado, cada plano logístico de los trenes, cada proveedor de productos químicos, cada industria textil que cosía las estrellas amarillas, todo sucediendo entre la gente, la muerte confeccionada por funcionarios. La muerte no está en la punta de la espada, empieza desde el mango. Ahí donde se queman libros, se acaban quemando también personas. Lo dijo Heine hace varios siglos, y es cierto porque ambas acciones se basan en el mismo principio, la creencia de que hay formas de ser en el mundo que no deberían existir, la creencia fanática, lo suficientemente apasionada como para movilizar a un grupo a eliminar esas formas y llamarle utopía al resultado. Lo imaginan como pulir un diamante, quitarle las impurezas. No creo que haya que pensar al nazismo en términos de instintos, sino en términos de ideas. Solo una civilización que persigue un ideal puede justificar el asesinato. Me atengo a su definición. La utopía de uno puede ser el infierno de otro. Conviene recordar las ideas que dieron lugar a la planificación de exterminio en masa nazi. Conviene remarcar los errores para reconocer cuándo nos acercamos a ellos. Pero es fácil apelar a Dios o a la biología para justificar los verdaderos motivos, tan seculares como la Tierra misma. Intolerancia, odio. No había razones honestas. Se trataba de un odio irracional que después inventaba sus argumentos y los transformaba en propaganda. Se parece a aquel que duda de quién creó el mundo y para vengarse de su duda se inventa una fábula. Cuando pienso en el silencio, no trato de pensar en sus razones, sino en las circunstancias en las que fue posible. Pienso, por ejemplo, en un fragmento del libro de Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer, en el que recolecta los testimonios de mujeres que participaron en la guerra, pero a las que nunca se les dio una voz. ¿Por qué esas mujeres no hablaban? Falta de confianza, responde la autora. Pero, ¿qué implica la falta de confianza? ¿Qué significa? Debemos imaginar, y esta es la parte más difícil, en qué valores se fundaban los discursos de la época, y considerar que la vergüenza se estimula cuando se tilda de mala o impropia una forma de vida. Por poner un ejemplo, pienso en la conversación con el censor, mientras editaba en el libro. El censor le dice, sí, es cierto que la victoria nos ha costado mucho, por eso debería usted buscar los ejemplos heroicos. Hay miles. En cambio, se dedica a sacar a la luz la suciedad de la guerra, la ropa interior. En su libro, nuestra victoria es espantosa. ¿Qué pretende? Busco la verdad, responde la autora. Para usted, la verdad está en la vida, en la calle, bajo nuestros pies. Para usted es tan baja, tan terrenal, pero se equivoca. La verdad es lo que soñamos. Es como queremos ser. Toda selección es una toma de posición. Alexievich no elige los testimonios de quienes sostenían las grandes ideas, sino los de aquellas personas que ni siquiera tenían una voz antes de que ella las entrevistara. Dice, he comprobado que la gente sencilla,
Las enfermeras, cocineras, lavanderas son las que se comportan con más sinceridad. Ellas, ¿cómo explicarlo bien? Extraen las palabras de su interior en vez de usar las de los rotativos o las de los libros. Toman sus propias palabras en vez de coger prestadas las ajenas. Esto es algo que no nos cuesta entender. Ellas no necesitaban la verdad, por eso son capaces de decirlo. Quien necesita la verdad suele modificarla a su conveniencia, porque si el criterio es la utilidad, no es tan importante la verdad como la función que cumple, y qué tanto acerca o aleja del objetivo. El fin justifica los medios, responderían ellos. Quisiera decir algo más sobre la memoria, y es que hay ocasiones en que me parece mejor el olvido que la profanación. Profanar, tratar algo sagrado sin el debido respeto. Y para eso voy a citar una parte del epílogo de Voces de Chernobyl, también de Alexievich. Dice, la oficina turística de Kiev les ofrece un viaje a la ciudad de Chernobyl y a las aldeas muertas. Y más adelante. Pero el momento culminante, o como se señala en la propaganda, la perla de la excursión es la visita al refugio, llamado más sencillamente el sarcófago. Y después, tendrán algo impresionante que contar a sus amigos cuando regresen a casa. La experiencia no tiene punto de comparación con un viaje a las Islas Canarias o a Miami. La excursión concluye con una sesión de fotos en recuerdo de la visita que se pueden hacer junto al muro levantado en memoria de los héroes caídos en Chernobyl, para que así ustedes se sientan partícipes de la historia. Y el itinerario termina con un picnic. ¿Qué clase de memoria es esa? Me pregunto. ¿Qué clase de memoria comercia con el dolor? Banalizar los lugares donde la memoria mereció ese nombre es una forma de censura. O peor, es una forma de obturar la posibilidad de una memoria que realmente sea una herencia del pasado. A veces pienso que todo está destinado a olvidarse, que el silencio no es resignación, sino la comprensión de algo más hondo. No lo sé. Un testimonio se extingue cuando la última memoria ya no lo retiene. Quienes callan, quién sabe, tal vez solo llegaron antes al olvido.